Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones. Dios les bendiga, mis amados y queridos hermanos, hermanas de toda Latinoamérica. Gracias a todos ustedes que se conectan desde el otro lado del mundo y también para los latinos en Estados Unidos, en Europa y otras partes del mundo que se conectan con nuestro canal. Gracias a todos ustedes por seguirnos siempre eh, mensualmente o semanalmente en este canal profético que el Señor nos ha llamado para establecer la escuela profética para las naciones. Amén. Entonces, este mes hemos estado muy bendecidos de haber podido empezar no solamente, con la última parte que finalizamos, la serie sobre el espíritu de Jezabel. Nos han llegado muchos testimonios de cómo gente ha sido sanada, liberada solamente a través de la enseñanza. Y también estuvimos en la noche profética, también obviamente ministrando los espíritus que atacan a la iglesia, ¿no? Entonces te sugiero que si viste la palabra profética, pues la segunda parte está en la noche profética. Así que ahí estamos completando las alertas proféticas y todo lo que el Señor nos ha dado para transmitir a la iglesia. Así que el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. ¿Ok? Entonces ahora, yo hoy día lo que voy a hacer es compartir la última parte, es la tercera parte y la última parte de la serie Refinados por el Fuego, que también hemos recibido testimonios de cómo las personas han podido entender de que muchos procesos que ellos habían estado pasando han sido pruebas de fuego, desiertos, hornos de fuego, y bueno, distintas formas en las que fueron procesados y han entendido cuál es el propósito del Señor para el cual los ha estado formando, quizás para la obra del ministerio, quizás para un nuevo nivel espiritual, quizás para un tiempo de promoción, de recompensa. Pues uno tiene que pasar por eso, ¿no? Así como José, acuérdense, José. Entonces, no vamos a contar la historia de José, porque la verdad es muy larga la historia de José, pero yo creo que él es un gran ejemplo de cómo alguien puede, durante un buen proceso de tiempo, yo creo que él tuvo casi la misma cantidad de años para ser procesado y promocionado, al igual que el rey David, 13 años. Lo mismo le pasó a José, ¿no? Desde que fue vendido, traicionado por sus hermanos, y luego con lo que tuvo que pasar, ¿no? Las falsas acusaciones, las injusticias, el rechazo, el verse menospreciado y ahí llevado a la cárcel, ¿no? Entonces, él iba de un lugar hacia otro, aunque no entendía, pero él aceptaba el proceso porque él sabía el final de su destino. Entonces, cuando uno sabe, es bueno saber eh, mi identidad en Cristo. Es bueno saber cuál es mi visión, la visión de mi propósito en Cristo Jesús. Entonces, y uno se va moviendo conforme al plan de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que nosotros aprendamos de todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia. La verdad que habría muchas historias que contar, pero yo voy a mencionar solamente en estos capítulos las principales, de los que literalmente estuvieron procesados en el fuego, ¿no? Entonces, por eso yo quiero hacer memoria de la historia de José, que es una de las historias más sacrificadas, que se compara con la del Señor Jesucristo. Todo su proceso de él hasta llegar a gobernar es lo mismo que le pasó al rey David, se compara mucho con la del Señor Jesucristo. Así que estos son dos modelos como de dos personas que para ser promocionadas, que para entrar a un lugar de gobierno, tuvieron que pasar constantes pruebas de fuego, constantes desiertos, constantes hornos de fuego, de donde ellos salieron refinados por el fuego. Amén, para lograr su destino profético. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea el Señor Jesús y también nuestro Espíritu Santo, a quien siempre le damos el primer lugar, el honor. Él es el Maestro y Él es el que nos lleva a poner la mirada en Cristo Jesús. Amén. Entonces oramos para que sea nuestro Señor siempre glorificándose a través de cada enseñanza, a través
de cada palabra, cada mensaje que Él trae a nuestras vidas y en cada enseñanza. Yo les dije que después que iba a pasar todo este proceso de fuego, eh, es así como vamos a poder testificar qué es lo que ha pasado en general, que nos podemos entender. Hemos entendido el proceso de Moisés, hemos entendido el proceso obviamente de Abraham y de otros hombres de la Biblia, ¿no? Como los amigos de Daniel, y también Daniel en el foso de los leones también. Esa también fue una prueba de fuego, ¿no? Y él no se sometió a pasar, ¿cómo se llama? A adorar a otros dioses. No se sometió a rendirse a la idolatría. No, él también puso su mirada en el Señor y el Señor lo rescató. De muchas maneras, de muchas formas. Entonces Daniel y sus amigos no se sometieron al sistema de Babilonia, pasaron lo que tuvieron que pasar y el Señor los respaldó y los llevó a la victoria. Amén. Entonces, eso es importante recordar la historia de los grandes hombres de la Biblia, grandes hombres y mujeres de la Biblia también, que tuvieron que pasar sus pruebas, sus procesos y todo lo que tuvieron que pasar. Yo quiero comenzar esta parte, tercera parte, yendo al libro de Zacarías, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10, la visión del sumo sacerdote Josué. ¿Qué pasa cuando en tu vida y por qué Dios quiere procesarte en el fuego? Hemos dicho que es por limpieza y purificación también, ¿no? No es solamente por lo que va a venir, sino porque es necesario que te limpies de la iniquidad, que te limpies de la inmundicia. Dice que nuestras obras muchas veces son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, a veces no nos damos cuenta. A veces, miren, yo quiero citar este caso porque muchas veces puede ser que tú seas ya ministro de Dios. Ya supuestamente tienes una posición de sacerdote, ¿no? Entonces, aún, miren, Daniel era un profeta consagrado a Dios, un profeta que no tenía nada del que lo acusaran. Era un hombre íntegro, recto y justo delante de Dios y de los hombres. Es por eso que ahí ya el enemigo viene a lanzar falsas acusaciones para querer destruir tu reputación, tu prestigio, tu ministerio, todo, hasta tu honra. Pero él tenía que pasar eso, porque aún así tenemos que pasarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el sumo sacerdote Josué? El Señor le revela algo aquí, ¿no? Porque el enemigo lo estaba acusando. Lo mismo pasó con Job. Acuérdense de Job también, ¿no? Job también era un hombre íntegro, recto y justo, sino que Job no tenía, obviamente, la posición de sacerdocio como él, responsabilidad delante del pueblo de Dios. Job era responsable de su familia, de sus hijos, y aún así Dios tuvo que limpiarlo también, ¿no? Y aún su situación espiritual podría haber sido representada en esa lepra espiritual, que a veces uno no se da cuenta de lo que uno podría estar teniendo dentro de uno, porque ante tus propios ojos lo más profundo, las raíces profundas no se ven. Entonces, ¿de qué lo estaba acusando acá también? ¿No? Porque a Job el enemigo dijo, dice que Satanás obviamente en aquella época pues él subía, porque todavía no estaba la obra de la cruz, él subía al cielo y dice que acusaba obviamente a los hermanos. Entonces a Job el Señor lo veía como un hombre recto, íntegro y justo, pero él le decía, a ver, quítale todo y a ver si te va a seguir alabando, a ver si va a seguir siendo bueno contigo. Y dijo, bueno, vamos a probar su fe, vamos a probar a ver su carácter, vamos a probarlo en todo. Y solamente no permitió el Señor que fuera tocada su vida, pero de ahí le quitó todo. Así que lo de él fue más que desierto y prueba de fuego, fue un horno de fuego total, porque otra persona simplemente se hubiera matado, no hubiera resistido esa prueba, pero él decidió pasar el proceso, aunque fue casi como un proceso de muerte a su propio yo. Entonces ahí murió todo lo que tenía que morir, lo que tuvo que ser limpiado en Job,
fue limpiado en ese proceso también. Pero aquí el sacerdote Josué, en esta visión del sumo sacerdote Josué, él sí tenía ya un puesto, un ministerio delante del pueblo de Dios. Y por eso él estaba al lado del rey Zorobabel. Y miren lo que dice acá. Dice, luego me mostró, ¿no?, a Zacarías. Zacarías es el que ve la visión, el profeta Zacarías. Dice, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces, a veces en las cortes celestiales, Satanás podría estarte acusando de algo y tú no sabes. Entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, dijo Jehová te reprenda, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no? Porque en esa época se decía te reprenda Jehová. Y yo he escuchado a algunos siervos que dicen, ay, que Jehová te reprenda. Porque en aquella época Jesús no había venido todavía. Ellos estaban en el Antiguo Testamento. Entonces todavía obviamente el que tenía que reprender era el Señor. El Señor era el que reprendía al enemigo. Todavía los hombres no tenían la autoridad para hacerlo, ¿no? Ya luego vino el Señor Jesucristo, instaló el reino de Dios. Él hizo el nuevo pacto con los hombres para reconciliarnos a través de él, y él le dio el poder y la autoridad a la iglesia para que sea la iglesia que lo reprenda en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo Jesús. Pero aquí, ¿no?, mucha gente lee, ¿no?, que Jehová te reprenda, y no es Jehová el que va a reprender, es el que tienes que reprender, el que tienes que sacarlo. Pero delante de él, lógico, el Señor lo va a reprender. Y dice, Jehová que escogió a Jerusalén, dice, ¿no?, te reprenda, por eso le dice. Y luego dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y en otras versiones dice del incendio, ¿no? ¿No es este un tizón arrebatado? Un tizón es como si fuera un carbón de fuego, sacado del fuego. Y dice, Josué que estaba cubierto de vestiduras viles. Josué que estaba cubierto de vestiduras viles. Permanecía en pie delante del ángel. Y habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, ahí que nos demuestra que muchas veces muchos sacerdotes, ministros de Dios, podrían estar obviamente con algún pecado oculto o con una iniquidad oculta. Entonces, eso hace que delante de Dios no estemos vestidos correctamente con las ropas y vestiduras blancas que el Señor dice con las que tenemos que ser ataviados, vestiduras de justicia. Entonces, quizás estás haciendo alguna injusticia. Entonces, por eso él ha tenido que ser procesado, dice, ¿no es esto un tizón arrebatado del fuego? ¿No? Entonces, él ha tenido que pasar por el fuego. Y de ahí lo sacó el Señor. Por eso dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza, ¿no? Entonces le quitan las vestiduras de inmundicia. Y de esto vamos a ver un poco más en lo que es cuando entremos ahora a la serie Vestiduras Espirituales. Vamos a verlo a partir del próximo mes. Y dice eso, ¿no? Quitarle esas vestiduras viles. Y después el Señor le dice, mira que he quitado de ti tu pecado, ¿no? Y te he hecho vestir de ropas de gala, vestiduras blancas, lógico. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Sabemos que el ángel de Jehová representa al Señor Jesús, que estaba en el cielo de esa forma. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole, así dice Jehová de los ejércitos. Entonces le habla el Señor. Si andas por mis caminos, entonces significa que este sacerdote no estaba caminando bien. Por eso es que el enemigo tenía papeles acusatorios para acusarlo delante del Señor y aún para tocarlo. Por eso es que el fuego del enemigo se le había venido muy fuerte a él. Entonces, a veces tienes que aprender a discernir cuándo es el fuego del enemigo y cuándo es el fuego de Dios.
pero claro que Dios permite que pases por ese fuego, que seas atacado constantemente. Hay muchas personas, por ejemplo, que siempre me cuentan, Marian, estoy enfrentando muchos ataques de brujería, me está viniendo esto, esto y el otro. Bueno, tenemos que ver dos cosas. O es porque no estás caminando bien, o porque hay altares que te reclaman, porque a veces por generaciones de repente la brujería podría estar todavía operando en tu vida, o es porque estás haciendo algo muy bueno, estás avanzando y el enemigo te quiere detener y por eso envía la brujería para, obviamente, contrarrestar con las fuerzas, con el poder demoníaco. Entonces, por eso hay que asegurarnos si es así lo que le estaba pasando al sacerdote Josué, que siendo un ministro de Dios no estaba caminando bien delante de Dios, porque acá el mismo Señor te lo dice, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿No? Entonces él le confirma eso. Y luego, ¿qué le dice? Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene, dice, 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. ¿No? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿No? Entonces, luego obviamente le habla a Zorobabel, le da el mensaje para el rey Zorobabel. ¿Por qué? Porque Josué le iba a ayudar. Él tenía que alinearse, Josué, y delante de Dios presentarse con vestiduras obviamente adornadas, como debe ser alguien, un ministro de Dios. Entonces, es posible que haya habido algo que él, no sé, lo deben haber estado involucrado en algo, a veces es por algún compromiso que un sacerdote hace con algunos ministerios, no sabemos. Entonces eso te podría estar trayendo maldición y te podría estar obviamente llevando al camino del pecado. ¿Qué tipo de pecado habrá sido? No lo sé, pero imagínense, tenía vestiduras inmundas, no se podía presentar delante de Dios correctamente y el enemigo lo acusaba. Y inmediatamente el enemigo te va a acusar, claro que sí, porque tú mismo le estás obviamente dando derecho para eso. Pero aún así el Señor lo rescató. ¿Por qué? Porque no era una vida de pecado, sino como que había un pecado ahí. Porque obviamente muchas veces tampoco vamos a estar perfectos y santos delante del Señor, pero por eso tenemos que aprender a santificarnos, a tener cuentas cortas con el Señor y a que siempre el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, justicia y juicio, de qué es lo que estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien, ¿no? Tampoco es que todo lo que habla el Señor es malo. También a veces el Señor te da como tu palmadita, avanza hijo, estás bien, sigue adelante, ¿no? Pero siempre hay que ser penitentes, siempre hay que sea el Señor pasándonos la prueba de fuego. A ver, Señor, hay inmundicia, hay suciedad, lo que haya, sácalo de mí. Remueve todo lo que impida que yo avance, que yo me presente delante tuyo, a pelear en las cortes celestiales, sobre todo, no solo intercesores, sino líderes, que muchas veces están clamando por una causa de justicia. ¿Cómo vas a ir a pelear a las cortes celestiales si no te presentas con vestiduras de gala, con vestiduras de justicia, con vestiduras blancas de santidad? El enemigo podría estarte acusando y por eso estás perdiendo la batalla, porque el cielo no puede, obviamente, dar la batalla por ti. Por eso tiene que venir, tienes que clamar, el Espíritu Santo te va a reunir de pecado, justicia y juicio, ¿no? Vas a confesar tu pecado, porque muchas veces necesitas confesar tu pecado, pero a veces es posible que sea algo que estés arrastrando y el Señor mismo te va a sacar de eso. Por eso dice, mira que yo te he rescatado, yo te he sacado de eso. Entonces, él debe haber él estado clamando y el Señor lo rescató, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía que alinearse para él ayudar al rey Zorobabel a edificar la casa, obviamente la casa de Dios, la casa de Israel, y por eso ya luego se habla de los 2 olivos, entonces se ve la unción ahí, obviamente del rey y del sacerdote, que van a ser los ungidos de Dios para llevar a cabo toda la obra, obviamente, de
eh, ahí en Israel, ¿no? Entonces, el Señor mismo les confirma a ellos en ese capítulo, en el 3 y en el 4, luego que se habla de los 2 olivos. Bueno, entonces muchas veces para que Dios te lleve a ese nivel, ¿no? Ya de los 2 olivos, donde ya vas a fluir en la unción, donde ya tu unción va a ser pura, ya tu aceite no está contaminado, es un aceite que no ha parado y no va a parar porque va a fluir. Entonces vas a fluir en unción, vas a fluir en poder, vas a fluir en autoridad. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que te alinees. Entonces muchas veces el fuego va a servir para eso, ¿ya? Como le pasó al sacerdote Josué. Pero vamos a ver más adelante, Zacarías también, el Señor le habla en el capítulo 13. Ya en este capítulo el Señor me ha hablado mucho en Zacarías, donde se habla, sobre todo del versículo 7 hasta el 9, dice, el pastor de Jehová herido, ¿no? Ahí habla del pastor de Jehová herido. Entonces esto también tiene que ver con los pastores, por ejemplo, ¿no? Acá se habla de ministerios principalmente, acá es más palabra para los ministros. Dice, levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Yo tornaré mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2 tercios serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio, dice, lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata. ¿De qué habla esto? Obviamente que esto pasó fue el periodo de prueba, de la prueba de fuego que tuvieron que pasar los discípulos, ¿no? Que ya eran los apóstoles, luego de la crucifixión del Señor Jesucristo. De eso se habla específicamente, el pastor de Jehová herido, ¿no? Por eso se dispersaron las ovejas, ¿no? Por algo que el Señor permite es que muchas veces pastores pasen este tipo de pruebas porque van a tener que ser sacrificados prácticamente y van a tener que experimentar tribulación, persecución, y muchas veces va a pasar esto. Entonces, por eso tenemos que orar mucho por los líderes, por los pastores, porque esto va a pasar en algún momento, ¿no? Y el Señor mismo lo va a permitir. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar, ¿no? Se van a dispersar las ovejas, y luego dice, acontecerá en toda la tierra. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, esta figura yo lo veo ahora, porque muchos líderes van a ser sacudidos, van a experimentar distintas pruebas de fuego, los van a meter en el horno de fuego y aún los van a perseguir de tal manera que muchas de las ovejas se van a esparcir. Y luego dice, acontecerá en toda la tierra que 2 tercios serán exterminados y se perderán. Por eso que están pasando, acuérdense de todo esto de las guerras, de las pandemias, y gente está muriendo. Entonces, ¿no? Y dice, aún se perderán, porque varios van a perder la fe, ¿no? Entonces, estamos en el final de los tiempos y varias cosas están pasando muy fuertes y se va a cumplir todo lo que dice la palabra, ¿no? Que dice que aún los escogidos en el final de los tiempos serán engañados. Entonces, por eso tenemos que permanecer firmes, fieles al Señor, a su palabra, y obviamente siendo guiados por el Espíritu Santo, porque hay otros espíritus que están viniendo a la tierra. Pero dice, más el otro tercio quedará en ella. El otro tercio, o sea, va a haber un remanente. Eso habla de un remanente. ¿Y qué va a pasar con el remanente? Dice, lo meteré en el fuego. Lo fundiré como se funde la plata. Así que, hermanos, persecución va a haber hasta que venga Cristo. Así que el remanente va a tener que ser purificado en el fuego. Purificado en el fuego. Entonces, esta figura a mí me habla de lo que va a venir, más intenso. Más intenso va a venir el sacudimiento en la tierra y vamos a tener que pasar, porque la iglesia tiene que pasar por el fuego, como dice el Señor, la criba. Dios nos tiene que cernir y el reino de Dios es inconmovible. O sea, todo se va a sacudir, porque el Señor dice, voy a sacudir todo lo que tenga que sacudir, pero mi reino
queda establecido. Mi reino no se sacude. No hay sacudimiento en el reino de Dios. Usted permanece firme en la roca, porque dice que así vengan las tormentas, los terremotos, los maremotos, lo que venga. Usted queda firme. Por ahí pues que se nos moverá algunas cosas, pero uno queda firme, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Así que hay que prepararnos. Y luego, ¿qué más dice? Y lo probaré como se prueba el oro. O sea, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Y dice, él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Por qué? Porque así va a ser afirmado el pueblo de Dios de quién es su Dios. Así que si por ahí tenían otros ídolos, caen todos los ídolos, se destruyen. Porque el que dice que maldito es el que confía no solo en el hombre, sino también el que sigue a los ídolos. Y así usted no levante estatuas, pues es posible que aún su mismo ego sea su ídolo, o aún su mismo hogar, su casa, no sé, su ministerio, sus hijos, su celular, su trabajo, su negocio, su cuenta de banco, no sé, pero todo lo que tenga que ser sacudido, Dios lo va a sacudir. Así que, ¿para qué? Para al final terminar invocando el nombre del Señor. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el Señor nos oirá. Clama a mí, yo te responderé, dice. Y nosotros dice, y yo diré pueblo mío. Entonces, ahí a ese pueblo Dios lo reconoce. Estas son las ovejas mías. Ellos escuchan mi voz y yo los escucho también. Y yo los rescato, ¿no? Entonces, no importa lo que tengamos que pasar, Dios nos va a rescatar. Y nosotros diremos, Jehová es mi Dios, el Señor es nuestro Dios. Bueno, eso tiene que ver con, obviamente, las pruebas que Dios va a tener que permitir y Él mismo nos va a permitir que pasemos el fuego. Pero también hay otro tipo de fuego que es el que pasa uno cuando uno entra para la preparación de un ministerio o para la preparación de un nuevo nivel en tu ministerio. Y se trata de los 40 días que tuvo Jesús en el desierto. Y ahora yo te puedo hablar de esto. Antes yo no tenía autoridad para hablarte de lo que es pasar 40 días en el desierto. Ahora yo te lo puedo decir con autoridad. Porque obviamente el Señor me envió a estar en 40 días de oración y ayuno. Fue la primera vez que Dios me pidió eso. Normalmente máximo me había pedido 21 días. Pero para el nuevo nivel en el ministerio era necesario. Entonces, eso es lo que habla el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, a veces, es como el caso de Moisés, él no fue lleno del Espíritu Santo en el desierto, pero Dios lo procesó en el desierto, formó su carácter. Y luego, obviamente, a él sí lo lleva a 40 días, a Moisés lo lleva también a 40 días de ayuno, pero en la montaña. Y ahí sí él fue lleno, ¿no? Fue lleno obviamente de la gloria de Dios y el Espíritu de Dios vino sobre él también. Pero acá el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, obviamente luego de que recibió el bautizo de agua, bautizo de fuego, porque dice, se volvió del Jordán, ¿no? Ya regresaba del Jordán lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y fue conducido por el Espíritu en el desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El mismo Espíritu. Entonces el mismo Espíritu le dijo, bueno, allá tu formación ministerial va a ser en el desierto. Entonces muchas veces la gente no entiende por qué Dios, uno dice, ay no, pero si Dios ya derramó sobre mí su Espíritu, me dio los dones, me dio la visión para el ministerio, qué es lo que voy a hacer y todo, y se quieren lanzar de frente. ¿No? Primero tienes que pasar tu desierto, primero tienes que tener tu entrenamiento ministerial y primero te tienes que limpiar y tienes que pasar las pruebas, tienes que pasar las tentaciones primero. Así que es como que el Señor te dice, un momentito, antes que tú me vayas a salir a predicar, antes que tú me vayas ahí a hacer cualquier campaña o que quieras hacer, a pedir plataforma, lo que sea, perdón, primero le vas a ir a hablar a las serpientes del desierto, a los chacales. A ver si alguien te escucha allá en el desierto. Ahí, en el fuego intenso del desierto. Y acá fue literal lo del Señor.
Durante 40 días, dice, fue tentado por el diablo. 40 días. No comió nada en aquellos días. Y al cabo de ellos sintió hambre. Al cabo de ellos sintió hambre. Ay, claro, después de 40 días. ¿No? Acá dice que él no comió nada. No dice que no bebió nada, pero sí dice que no comió nada. Lo más probable es que de repente haya tenido algo de agua. Probablemente, no sabemos. Pero es así, ¿no? Entonces, a mí los 40 días el Señor solo me tuvo en líquidos, nada más. Y no comí nada. Y la verdad que yo no tenía hambre. Yo terminé rechazando toda la comida, todo. Y sí, les digo que los primeros días es terrible. Hasta te duele la cabeza, te duele. ¿Por qué? Porque el estómago está acostumbrado, está mal acostumbrado a la comida, entonces te pide y te suena el estómago y si no le haces caso te manda así como que te mandara punzadas hacia la cabeza así, oye, recuérdale, tengo que comer. Y yo le tenía que repetir todos los días, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo tenía que llenarme de la palabra así mañana, tarde y noche y cantar y alabar y orar en lengua, estar en el espíritu. Y todos los días Dios me procesó con algo. Todos los días era limpieza, purificación. Todos los días. A la presencia de Dios. A sacar esto, a remover esto. Así. Para poder vivir en otra dimensión espiritual, porque solo de esa manera vas a poder resistir al enemigo, con todo lo que te quiere bombardear en la cabeza, en esto, en el otro, en tu carne, para que aún reacciones en la carne. Entonces es así como el Señor fue procesado, ¿no? Y obviamente cuando Él ya terminó esos días, ya pues ya ahí sí, o sea, cuando estás en el espíritu, la verdad no sientes. Yo terminé al día siguiente si tenía hambre, pero no mucha hambre, la verdad. O sea, no podía comer nada pesado, sino algo ligero. Empecé a comer toda la primera semana algo ligero solamente. Recién ahora puedo procesar carnes, pero ya no puedo procesar ni comer normalmente, les digo. No. Ya la verdad es como que si todo se hubiera restringido dentro de mí, como si todo mi metabolismo hubiera cambiado y me volví más sensible espiritualmente. O sea, si ya antes era sensible al espíritu y a las cosas espirituales, me volví más sensible. Así, ¿no? Entonces, vamos a ver que un desierto, porque obviamente el desierto se dice espiritualmente. Yo estaba en un desierto espiritual, no literal, ¿no? Más que nada desconectada, no mucha comunicación, solo lo necesario que me decía el Señor, pero pasando obviamente el proceso sola. Y dice acá que el desierto, ¿no? El desierto representa un lugar de prueba, de encuentro y renovación. Eso es principalmente, eso representó para mí un lugar de prueba, un lugar de encuentro y un lugar de renovación. Entonces, normalmente un desierto literal es un lugar muy peligroso, ¿no? Porque hay mucha calor sofocante todo el día, o sea, no hay sombra y eso te puede matar, ¿no? Y en la noche es un frío extremo. Y el peligro, ¿no? De los animales salvajes, los escorpiones, ¿no? Las serpientes, no hay comida, no hay agua, ¿cómo puedes sobrevivir ahí? Entonces, eso es algo que, como hemos visto, hombres de la Biblia, como fue el caso de Moisés, ¿no? Que subió al monte del Señor, en el desierto del Sinaí, permaneció ahí 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Ahí sí, la Biblia dice que él no se alimentó de nada. Elías después dice, de ser alimentado con el pan del cielo, atravesó el desierto durante 40 días hasta el monte de Dios. Luego de comer la comida espiritual, que fue como un tipo de maná que él recibió, pero luego 40 días sin comer, también igual sin comer, ¿no? Esos 40 días, ¿para qué? Para prepararse para la misión que el Padre lo había enviado a cumplir. A mí me pasó más que nada lo de Elías, así me pasó. O sea, comí algo
al principio, antes de entrar en los 40 días, y luego obviamente solamente en mi caso fue líquidos, más que nada. Y no me pasó lo de Moisés, no tanto como el Señor Jesús, pero sí me pasó más lo de Elías. Entonces, los israelitas también fueron liberados, dice, de la esclavitud en Egipto y erraron por el desierto. Supuestamente eran solamente 40 días, pero por su desobediencia y rebeldía, porque 40 días se rebelaron contra... 40 años. 40 años por desobedientes, ¿no? Y muchos murieron, no prevalecieron, no entraron a la tierra prometida, solo el remanente. Entonces eso se consideró, obviamente, por ejemplo, para el pueblo de Israel, un tiempo de purificación y preparación para entrar en la tierra prometida, pero no todos lo lograron. Entonces, el desierto es eso, es un lugar de purificación, un lugar de encuentro, un lugar donde tú te renuevas, donde tú te preparas, vuelvo a repetir, te preparas para una misión especial, te preparas para la obra del ministerio, te preparas para una nueva asignación de mucha mayor responsabilidad, de algo que de repente va a desatar más gloria. Es eso, ¿no? Entonces, Elías se preparó para una misión. Yo me he preparado para una nueva misión. Para una nueva misión me he preparado. Entonces, eso es lo que el Señor hace con sus líderes. Es lo que el Señor hace con los hombres que tienen, hombres y mujeres que van a ser formados en el fuego. Y ese fuego no te consume. Al contrario, te llena de más poder y de fuego. Eso es lo que va a pasar, porque eso fue lo que le pasó a Moisés, Elías y al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fue el Espíritu de Dios el que lo empujó literalmente al Señor Jesús ahí, porque ahí se va a preparar para, ¿no?, salir empoderado así con todo el fuego, con toda la autoridad, porque si podía vencer al enemigo ahí, ya el enemigo no lo podía vencer de ninguna manera. No, ya había pasado todo, le propuso todo, lo tentó de todas las maneras, pasó las pruebas. Entonces el enemigo se alejó, Satanás no pudo con él. Entonces luego ya no tenía, y por eso él siempre que caminaba con las multitudes también se alejaba siempre a lugares para estar en oración, ayuno o vigilia. El Señor practicaba ese estilo de vida y eso era lo que le daba a él obviamente más poder. Bueno, obviamente el enemigo en esos tiempos de desierto pues, va a querer meterte pensamientos terribles en la cabeza, va a querer, si realmente la comida es un problema para ti, sí vas a padecer. Y yo te digo una cosa, no te metas a hacer ayunos de 40 días sin Dios no te manda, porque al que Dios envía, Dios lo respalda. Yo nunca me hubiera metido a hacer 40 días ayuno. Yo dije, Señor, solo si tú me lo dices, porque yo sé que nadie puede sobrevivir un ayuno de 40 días sin Dios nos lo envía. Y Dios te va a decir cómo lo tienes que hacer. Si lo vas a hacer con líquidos, si lo vas a hacer, obviamente, sin alimentos, de repente también, o solo agua, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Entonces el Señor sabe. Para mí, como era mi primera vez, el Señor me dijo líquidos. Es mi primera vez. Pero hay otras personas que los han mandado a hacer solo líquidos, solo agua, solo con agua nomás, 40 días. Y hay otros pues que sobrenaturalmente, ya en nivel Moisés, nivel Jesús, ¿no? Entonces así. Vuelvo a repetir, con el Señor Jesús no dice que él no bebió, pero sí dice que no comió nada, porque él mismo sabía que él se alimentaba de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de eso te alimentas. Tú mismo empiezas a orar en el Espíritu y eso te llena. Yo tenía una sensación de llenura. Mi cuerpo no me pedía, obviamente eso. Ya luego, obviamente, los días finales, bueno, ya empecé, obviamente, a sostenerme un poco más, pero no nada pesado, nada que tuviera que ser, pues, obviamente, de no finalizar correctamente, ¿no? Bueno, dice que uno en el desierto, ¿no? Normalmente cuando Dios permite que en el desierto seas tentado por el enemigo, es obviamente que
el Señor te quiere probar y purificar, ¿no? Él quiere probar y purificar a alguien para ver si está listo para una tarea, para lo que Él te va a encargar, que es de mayor responsabilidad, y porque Él va a desatar más poder, más autoridad, más gloria. Entonces quiere saber si tú estás listo. Entonces por eso te va a mandar. Entonces si Dios te envía, hazlo. Porque han habido siervos que Dios no los mandó a hacer los 40 días y no sobrevivieron. Y lo único que hicieron fue hambriarse. Nada más. Dios no te mandó a hacer eso. Entonces Dios no te va a respaldar. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con la vida de oración y ayuno. Debe ser guiado por el Espíritu Santo. Él sabe lo que te va a mandar a hacer y Él sabe hasta dónde puedes hacerlo. Y también cómo va a ser tu alimentación, porque no se trata de hambriarse, no es huelga de hambre, es morir a la carne. Y es realmente alimentarse de lo que el Señor quiere alimentarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pilotos aéreos, la gente de los ejércitos, ¿no? Los que son entrenados en los ejércitos de la tierra, son probados bajo cualquier condición, ¿no? Van a ver, por ejemplo, los pilotos los hacen entrenar en tiempos de turbulencia, donde hay poca visibilidad, a ver si sobreviven, a ver si realmente puedes pasar la prueba. O sea, para que tú tengas la responsabilidad de llevar en el avión a más de 300 personas, tú tienes que pasar este tipo de pruebas. Si pasas esas pruebas, estás listo. Si no, no. Entonces, lo mismo Dios prueba a sus siervos para ver si están preparados y listos para ser usados por Él, ¿no? Y así también lo probó, acuérdense, a Abraham, para probar su fe y fortalecer su esperanza en las promesas de Dios. También él pasó desiertos, él vivió en el desierto. Aún Abraham, dice, obedeció voluntariamente, incluso cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac, ¿no? Él no le negó a su hijo, al hijo de la promesa. También vamos a ver que aunque, por ejemplo, el pueblo de Israel también estuvo 400 años, ¿no? en Egipto, no se olvidaron de la promesa que el Señor iba a traerles un libertador también. Entonces Jesús fue tentado como nosotros, ¿no? Entonces no hay excepción. Él fue al desierto sin nada que comer. Y cuando Satanás lo tienta al Señor y le dice, ¿no?, que convierta las piedras en pan, Jesús le responde, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y saben que esa palabra yo me la recordaba para yo ordenarla a mi cuerpo, y yo le tenía que hablar a mi cuerpo y a mi estómago. Le decía, tú te sujetas al Espíritu de Dios, tú no me controlas a mí. Porque si el estómago te controla, significa que tu carne te controla. Entonces, por eso es que tú tienes que aprender a resistir, porque esa es una tentación. Y ver las comidas ahí que todo el mundo está comiendo, aún yo tenía que a veces pasar por el lugar y oler. No me despertaba nada. Yo decía, Señor, no. Nada. Hazme así, insensible a todo eso. Entonces, ese era entonces su propósito para vencer al diablo con humildad. La respuesta del Señor era eso, ¿no? De que el hombre se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Así que si alguien no se alimenta de la palabra de Dios, no vive, porque imagínate que tengas que enfrentar un tiempo de hambruna. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo sobrevivirías? Si solamente piensas en comer, en llenarte. Entonces, por eso los grandes hombres, mujeres de avivamiento, de gloria, que desatan poderes, milagros, señales. Yo te digo, no es gente que se la pase comiendo todo el tiempo. No, uno come lo necesario, nada más. Pero de ahí tú aprendes a menguar en tu carne y a vivir más en el espíritu. Por eso que te leas más en el espíritu, pues. Porque has aprendido que no solo de pan vive el hombre. Cuando hay pan, uno come pan. Cuando no hay pan, uno no come pan, lógico. Bueno, vamos a ver algo más. Que en ese lugar, obviamente también dijimos un lugar de encuentro, porque en el desierto tu dependencia va a estar total con el Señor. O sea, esa conexión que vas a tener con el Señor
va a ser mucho mayor porque el espíritu es el que crece. Vuelvo a repetirte, te vuelves más sensible espiritualmente, todos tus sentidos se activan a un nivel mayor, eh, ¿no? Porque cuando el Señor te deja prácticamente solo, pero yo te digo que lo que Él te va revelando por medio del Espíritu es tremendo. O sea, no había día que yo no recibiera revelaciones y revelaciones y revelaciones y de todo. O sea, era el Espíritu Santo desatando así. Sabiduría, conocimiento, revelación. Nos daba estrategias, todo, planes. Uf, fue tremendo realmente porque es algo que no se puede comparar, ¿no? Es el lugar de encuentro que tú tienes ahí. Entonces es esperar hasta que el Señor desate de su gloria, desate de su poder en tu vida. Y también, como dijimos, es un lugar donde tú vas a entrar a renovarte, necesitas renovarte, ¿no? Vas a entrar a purificarte, ¿no? Ya dijimos purificación, que es donde el Señor va a renovar, va a remover todas las escorias, las impurezas, todo lo que podría estar escondido, ¿no? Así como el sacerdote Josué. Todo tiene que salir. Y así el Señor empieza a exponer, a ver, de tu corazón, a ver en tu mente, qué tipo de pensamiento todavía hay que no se alinea a mi pensamiento. Entonces el Señor ahí comienza a renovar. Yo sentía así, me decía Marian, lo que has aprendido en la temporada pasada, lo que has estado, ya, eso ya fue, ya. Ahora todo es nuevo. Nos hizo así un reset, un reinicio de todo. Eso fue literal lo que yo sentí, un reinicio de todo, así, en mi pensamiento, en mi visión, en mi hablar, en el sentir, en la percepción espiritual, en todo, en mis movimientos, en todo, en la forma de alabar, de guerrear, todo fue como un cambio. ¿Y por qué? Porque estoy preparándome para otro nivel. Y a eso me llevó el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cada uno va a tener su experiencia en el tiempo de oración ayuno a lo que Dios te lleve. Y Dios sabe si Él te va a llevar, vuelvo a repetir, a 21 días, 40 días, 90 días. Hay gente que los ha llevado a 90 días, ¿no? A mí nunca me ha hecho 90 días, quizá algún día me dirá, pero hasta el momento, hasta ahora, ha sido así, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Entonces, cuando nosotros nos negamos la comida, es para demostrar nuestra dependencia en el pan del cielo. Me puede faltar comida, pero no me puede faltar el pan del cielo, ese pan de cada día, el agua de vida. Ustedes no saben cómo yo tomaba el agua, Señor, el agua de vida. Y eso me daba, energía, levantaba mis pies, no me sentía cansada, era increíble. Pero es así, ¿no? Y aún creo que hasta la piel se me ha renovado, porque hasta había bajado de peso también, pero no drásticamente, te digo. Bajé varios kilos, pero no drásticamente, ¿no? Entonces, gloria a Dios por eso, porque es el Señor el que hace la obra del Espíritu, ¿no? A través de nuestras vidas. Entonces, eh, eso va a hacer que obviamente aún si necesitas liberación a través de no alimentar tu estómago, hay eh, algunas personas necesitan ser liberadas. Entonces, por eso que el ayuno también va a servir si necesitas liberación. También te va a servir. Porque hay espíritus que se esconden aquí en el estómago. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el estómago se llena mucho, yo te digo que limita al espíritu, porque el espíritu, nuestro espíritu, reposa aquí, en el vientre. Es de aquí de donde sale, por eso de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces llegan momentos en que si solamente estás corriendo y comiendo y a veces así, pum, 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 nada más, entonces eso hace que tu espíritu no crezca. Y es por eso que Dios necesita, a ver, ya, saca todo eso para que tu espíritu crezca, tu carne mengüe y así. Entonces eso es lo que necesitaba, no solamente estar solamente pensando en la comida, solamente pensando en qué preparar, nada más. Entonces algo práctico, nada más, cosas prácticas, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Para que se derribe todo aquello que esté impidiendo que crezcas en el espíritu a otro nivel espiritual, a otro nivel. Entonces es ahí donde Dios te va a preparar para eso, ¿ya? Entonces si ya como líder entras a ese tipo de cosas, pues el Señor ya empieza a darte más de su gracia, porque
definitivamente que después de 40 días en un desierto no te queda nada, te digo, ni pizca de orgullo porque te ha quebrado ahí 40 veces. Es verdad, o sea, te lleva a un nivel de humildad. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Dios da gracia al humilde. Entonces, eso tenemos que ver, tenemos que ser débiles a una vida carnal, a una vida de pecado, a no caer en eso, ¿no? Entonces, en nuestra debilidad es donde el poder de Dios se va a fortalecer, ¿no? Y por eso le decía a Pablo, bástate de mi gracia. Entonces, eso es lo que aumenta en esos días de debilidad. Unos días que físicamente te podrías sentir débil. Llegaba un momento que sí nos sentíamos débil al final del día, pero cuando nos levantábamos otra vez, así y otra vez, yo anhelaba, a ver, comía con un hambre la palabra de Dios, la revelación, yo estaba expectante de lo que iba a recibir en ese día, ¿no? Entonces, eso te da un hambre y sed de la palabra. Entonces, en esa debilidad es que Dios nos va a ayudar, ¿no? Y el Espíritu Santo va a ser nuestra guía, nuestro consolador en la prueba, en la tentación, y nos va a ayudar en eso, ¿no? A crecer más espiritualmente, a entrenarnos más espiritualmente, a que vivamos más en el espíritu y no en la carne. Y definitivamente tu carácter cambia, definitivamente. Ya no reaccionas en la carne. Dios te lleva a la raíz de muchas situaciones que de repente todavía no podías superar también. Todo eso. Todo sale en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que puedas fortalecerte para lo que va a venir, porque la tarea que Dios te va a encargar no va a ser fácil, pero Dios te ha fortalecido, tu fe, va a salir, obviamente también creces en la fe, porque te vas a entrar a un nuevo nivel de milagros, un nuevo nivel de sanidades, un nuevo nivel de liberación, un nuevo nivel de poder, de autoridad, definitivamente, porque en 40 días no te venció el enemigo. Entonces, gloria a Dios, ahí el Señor te lleva, por eso es a otros niveles de victoria, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente hace el Señor. Bueno, vamos a ver también Santiago 1, del 2 al 4, dice, por eso, hermanos míos, dice acá, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero, dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces dice diversas pruebas. ¿Para qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces muchas veces estás creciendo en tu fe, pero todavía te falta la paciencia. Entonces es algo que el Señor me ha ayudado mucho en eso, en la paciencia. Porque a veces como que se te agota la paciencia, ¿ya? Entonces sirve, para eso sirve estar en días de ayuno, ¿ya? Ahora, en Santiago, eso es Santiago 1, del 2 al 4. Si vamos más adelante, justo nos habla de la victoria en la prueba, donde dice, desde el 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, así como el Señor Jesús, así como José, ¿no? José venció la tentación cuando tuvo que pasar su prueba de fuego, venció la tentación. Y así otras personas también que han estado en la Biblia y obviamente el Señor Jesús, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, como fue el caso de los que estuvieron en el horno de fuego, ¿no? Los amigos de Daniel, también resistieron, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman, ¿no? Hay una corona de vida. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. No es el Señor el que nos tienta, porque dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no es el que nos tienta. Sino que cada uno es tentado, cada uno dice, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Acá lo estoy leyendo en otra versión. Porque en otras palabras dice, en otras versiones dice de su concupiscencia, por su propia concupiscencia. Esa es tu pasión, tu pasión carnal que está dentro de ti, que todavía no muere. Por eso necesitas hacer ayuno. Si todavía tienes mucha carne y si todavía tienes esos deseos carnales que te llevan a hacer cosas
que te atraen hacia cosas del mundo, que te atraen a cosas que el enemigo te tienta, porque el enemigo sabe, todavía tienes eso, entonces eso te va a poner, lógico, ¿no? Ministro de Dios que va detrás, como dicen, de las faldas, es lo que el enemigo le va a poner. Si no muera su carne, si no renuncia a esas cosas. Pero bienaventurado dice el hombre que soporta la tentación. También la tentación te va a venir con fama, con dinero, también, porque te va a querer desviar. No quiere decir que el dinero sea malo, lo volvemos a repetir. Dios, claro que sí, prospera al que bendice, al que es obediente. Y el que sigue santificándose y el que sigue caminando en justicia, el que sigue siendo obediente y fiel al Señor, el Señor lo prospera. Pero la prosperidad viene de adentro, de que mi alma primero se tiene que alinear con Dios. Mi corazón tiene que ser puro y limpio. Mi mente tiene que ser renovada. Debo cambiar mi hablar, mi forma de mirar, mi forma de reaccionar, mis actitudes. Entonces ahí el Señor, claro que sí, te prospera en todas las áreas de tu vida. Pero ¿a qué me refiero al dinero? A que la gente va a querer venir a comprar lo que tú tienes, tu unción, tus dones, tu ministerio. Y si tú no has renunciado a la avaricia, a la ambición, al amor al dinero, vas a caer. Pero si tú resistes la tentación, vas a recibir la corona de vida, ¿no? Entonces, esto es lo que dice acá, ¿no? Entonces, por eso tus propias pasiones carnales, dice, te van a llevar a que seas atraído y seducido hacia esas malas cosas. Dice entonces la pasión, después que ha concebido, porque el que se deja arrastrar por sus pasiones juveniles, por sus bajas pasiones, por sus pasiones carnales, que dice da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces miren qué misericordioso el Señor con el sacerdote Josué, porque él estaba en pecado. Pero Dios le avisó a tiempo y él pudo limpiarse, obviamente, ser limpiado del pecado porque debe haber clamado al Señor. Porque si no, si él hubiera seguido en ese camino, ¿no? El pecado, acuérdense, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si sigues en ese camino de pecado. Por eso dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces, por medio de eso hemos nacido, dice, por la palabra de verdad. Entonces, tenemos que mantenernos en la verdad y tenemos que aprender a ser buenos administradores de todas las buenas dádivas y dones perfectos que han venido de lo alto, del Padre, ¿no? De las luces. Vamos a ver también, aquí hay otro versículo donde dice el Salmo 12:6, dice que las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Entonces, la palabra del Señor que tú recibes es una palabra pura, probada en un crisol en la tierra. 7 veces va a ser probada en tu vida también. Entonces, por eso, cada promesa que recibes va a tener que pasar la prueba. Si no, ¿cómo la vas a recibir? Para que veas el cumplimiento de ella, ¿no? Y así se compara también durante los libros de Primera de Crónicas, por ejemplo, que todas los utensilios, obviamente, sobre todo lo que es de oro, ¿no? Todo eso tiene que ser también pasado por el fuego. Por eso nosotros somos como esos utensilios en la casa del Señor que tenemos que ser procesados por el fuego. Vamos a ver algo más acá. En lo que es refinamiento del fuego de Dios. Vamos a ver Isaías 48. Isaías 48, del 9 al 11, dice lo siguiente: por amor de mi nombre contendré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Y luego le dice, porque esto le habla a Israel, he aquí te he purificado y no como a plata, porque Israel lo tenía que pasar muchas veces, porque Israel se alejaba constantemente de Dios. Entonces tenía que ponerlos otra vez en esas pruebas
y hornos de fuego. Acá eran hornos, porque dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre. Entonces, muchas veces, ¿por qué tienes que estar en hornos de fuego? Para que no se te olvide, porque muchas veces solo en la aflicción es donde clamas al Señor, ¿no? Si no estás, hay gente que si no está en frío, porque hay gente que es rebelde, hay gente que vuelve otra vez a hacer lo malo. Entonces el Señor en su infinita misericordia va a tener que meterte en horno de aflicción, en horno de fuego. ¿Para qué? Para que te procese, para que te purifique, ¿no? Y dice, por amor de mí mismo lo haré, para que mi nombre no sea profanado y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué? Porque antes que te vayas tras otros ídolos, tras otros dioses, Dios prefiere meterte en horno de fuego para que empieces a clamar al Dios vivo y se te haga real. Hasta que aprendas, porque esto tenía que ser con Israel. Bueno, Romanos 5, del 3 al 4 también dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta? Siempre decimos que si necesitamos gloriarnos obviamente en la esperanza de la gloria de Dios, vamos a tener que pasar también y gloriarnos también en las tribulaciones, ¿no? Eso aprendió. Acá el apóstol Pablo le está hablando a los romanos y le hablaba con autoridad, porque él había aprendido eso. Tribulaciones, sabía que producían la paciencia. Paciencia. Entonces muchas veces necesitamos pasar por tribulaciones para que produzcamos el fruto de la paciencia, ¿no? Porque es el fruto, de todos los frutos del Espíritu Santo, es el fruto más amargo, porque tenemos que pasar por tribulaciones. Pero dice que esa paciencia, ¿no?, va a producir la prueba, y por medio de la prueba vamos a tener esperanza. Y es una esperanza que no nos va a defraudar, porque obviamente Cristo es nuestra esperanza de vida. ¿Ok? Y un último versículo antes de hacer la conclusión es Apocalipsis 3:18, donde le habla obviamente el Señor a esa iglesia, ¿no?, donde el Señor mismo les dice, y de esto hablamos en la noche profética, me acuerdo, justo porque estuvimos hablando de los mensajes a las 7 iglesias. Pero había una iglesia muy específicamente que era, vamos a ver acá, está en el versículo, es el capítulo 3, Apocalipsis 3, el versículo 18, donde justo le habla a esta iglesia de Laodicea. Era la última iglesia, ¿no? Porque es la iglesia tibia, la iglesia tibia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Es terrible ser tibio, porque el Señor prefiere que tú seas frío. Frío aunque sea te calienta. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Entonces, le dice, compra de mí ese oro refinado en fuego. El Señor lo que le habla a esta iglesia es a ese tipo de iglesia
que es una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque están tibios, porque están con un pie en el mundo. Y son las personas que no quieren pasar los procesos de fuego, no quieren pagar el precio. Entonces, por eso están desnudos. Por eso andan desnudos. Hay una vergüenza. Entonces, delante de Dios, ni siquiera tienen ropa, ni ropas viles ya. Están desnudos, ¿no? Por eso dice, tienes que comprar aún vestiduras blancas. ¿Y cómo hay que comprar? Porque hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio de la unción. Y también dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque hasta eres ciego. No, ni siquiera ves. O sea, desnudo, ciego, miserable, de todo. ¿Por qué? Porque no quieres pasar el proceso de refinamiento del fuego, sea el fuego de Dios o del enemigo, pero algún fuego tienes que pasar. No hay más. Entonces es mejor pasar el fuego del enemigo, ¿no? De la mano del Señor, lógico, porque Él va a permitir que pasemos eso por su misericordia y su bondad, a que venga el fuego de Dios y nos consuma. Eso sería peor. Pero cuando tú te preparas en el entrenamiento de lo que es estar y portar el fuego de Dios, porque cuando tú eres procesado en esos hornos de fuego, en el taller del alfarero, ¿no? Te dejas moldear por el Señor. Entonces, el Señor no va a permitir que vayas a entrar a hornos de fuego del enemigo, a menos que sea necesario, como el caso de obviamente, de los amigos de Daniel mismo en el foso de los leones, José, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Todos ellos. Entonces, ahí sí, porque es por procesos que te van a llevar a una promoción, una recompensa, ahí sí, Dios ahí te va a meter, te va a permitir que pases, ¿no? Pero si es para moldear, obviamente, carácter, pues hay que entrar en el taller del alfarero o te va a poner en situaciones tan extremas que vas a tener que pasar por eso. Pero aquí, la situación de esta iglesia era terrible. Muy terrible su situación espiritual, ¿no? Entonces, porque el Señor le decía, por eso dice, yo reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces le está dando tiempo que se arrepienta para que esa iglesia aceptara la corrección. Entonces muchas veces necesitamos la corrección. Entonces si Dios nos pone en corrección, mejor obedecer, mejor arrepentirnos y obedecer, antes que el Señor nos deseche. Eso sería peor. Eso es terrible, ¿no? Entonces, aprendamos a ver nuestra situación espiritual. Por eso el fuego va a exponer eso, va a exponer qué está mal en nosotros, qué necesita ser removido, qué necesita ser procesado, qué necesita ser cambiado, qué es lo que necesita el Señor hacer con nosotros. Entonces no nos neguemos a pasar por eso y no esperemos que venga con este tipo de mensajes donde ya nos confronta el Señor, porque ya estamos mal, pues. O sea, si uno que está caminando bien necesita purificarse, necesita tener un cambio, una transformación, una renovación, imagínate si uno estuviera mal, o sea, es peor todavía, ¿no? Eso es peor. Entonces, mejor arrepentirnos, mejor ir, obviamente, al Señor con todo nuestro corazón. Porque terminaremos diciendo, así como decía David, Salmo 68, ¿no? Salmo 66, del 10 al 12. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entonces, no importa lo que tengamos que pasar, pruebas, ya hemos dicho, el agua como proceso de limpieza, ¿no? Que parece que nos ahogamos, pero no nos vamos a ahogar porque el Señor nos rescata si aprendemos a depender de Él. Y por el fuego, donde dice que no nos quemaremos. Entonces, más bien saldremos con más fuego, con el fuego de Dios vamos a salir. Y también muchas veces es porque necesitas eso. El Señor Jesús tuvo que pasar esa prueba de fuego para que de Él saliera esa palabra con fuego, con el fuego del Espíritu Santo, que la gente era liberada, sanada, ¿no? Limpiada, y aún los muertos resucitaban. Entonces, hay que pasar el fuego, hermanos. Tenemos que pasar. Hay temporadas de fuego, hay que pasarlas. Y con gusto, gloríense en las tribulaciones, en la persecución, en lo que sea, en lo que tengan que pasar. Pero siempre y cuando se cumpla el propósito de Dios, vamos a estar bien. Entonces, que todo sirva, porque dice el Señor, yo corrijo a los que amo. Si esa prueba es aún por corrección, si esa tribulación aún es por corrección, pasémosla.
Si esa prueba es por amor al Señor, por causa de las, ¿no? Sufre las penalidades como buen soldado de Cristo, pásala, pásala. Y pásala en victoria, pásalo con gozo, con alegría, porque lo que viene es algo grande para nosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros produzcamos en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a terminar diciendo, y con esto hacemos la conclusión ya. ¿Qué debemos hacer entonces durante el tiempo del proceso del refinamiento? ¿Qué podemos concluir en esto? ¿No? Número 1, lo que tienes que hacer es clamar, soltar las cargas que te oprimen. Es lo primero que tienes que hacer cuando ya entraste, sabes que estás en un proceso de refinamiento, en una prueba de fuego, en un desierto, en un horno de fuego. Tienes que clamar y tienes que soltar las cargas que te oprimen, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos el clamor de David en medio de la angustia y de la aflicción muchas veces. Eso es lo que él hacía. Cada vez que él estaba en aflicción, clamar al Dios vivo. Entonces, ahí por eso está el Salmo 5, el Salmo 40, y vemos también 1 Samuel 30, cómo él clamaba al Señor. El cántico de David. Él hacía hasta cánticos en sus clamores, eran cánticos también. Cántale, aunque sea en canción, aunque sea clama al Señor, pero clama. Clama y suelta las cargas. Suelta todo lo que tengas que soltar ahí. Eso te digo, ¿ya? Luego, déjate refinar por el Señor. ¿Qué significa? Que te dejes procesar. Deja que el Señor haga el proceso de remover impurezas o elementos indeseables. ¿Por qué? Porque Él te quiere volver a restaurar. ¿Ok? Entonces, Él va a hacer una restauración. Entonces, para restaurarte, obviamente, va a tener que refinarte. Va a tener que remover las impurezas. Es el proceso de refinamiento, es remover impurezas o elementos indeseables, ¿no? Así como las joyas de plata, el oro, tiene que remover. ¿Cómo se llama? El platero está así, sacando, no, esto no. Esto impide que esto se forme la joya como debe salir, el oro y la plata, refinados en el fuego. Entonces ahí ese es el proceso, ¿no? Entonces, número 3, tienes que dejarte formar ya luego como un vaso, una vasija de honra en las manos del Señor, que significa que Él te va a reconstruir. Entonces tienes que dejar ser esas vasijas rotas delante del Señor, ¿no? Y luego, para que seas moldeada para su propósito y su uso necesario. Vas a ser usado para el propósito de Dios y para el uso que Él quiera hacer contigo. No que tú digas, yo quiero hacer esto, o yo le voy a pedir al Señor que me use en esto. Señor, hágase tu voluntad. Úsame como tú quieras. Si tú me quieres usar aquí, úsame. Heme aquí. Nada más. Y Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, cuando uno entra al taller del alfarero, pues que si el modelo que no tienes te tiene que destruir y volver a armar, así es. Uno termina quebrantado en el taller del alfarero. ¿eh? Y luego, número 4, tienes que descansar, renovarte. Va a ser, el punto número 4 es descansar. Dejar que el Señor te renueve. Es un acto de recibir una vida fresca, un nuevo comienzo y nuevas fuerzas. Esa es la última parte del proceso de refinamiento. Y esa, obviamente, ya ahí te tienes que dejar llevar por el Señor. Que el Señor haga lo que Él quiera y quedarte a descansar. Descansa porque que te baste su gracia, porque en tu debilidad su poder, obviamente, se incrementa en tu vida. El poder de Dios se hace más grande y la gracia de Dios va a estar sobre ti. Amén. Entonces, gloria a Dios por este proceso de refinamiento que hemos pasado. Gloria a Dios por esta serie. Espero que esta serie sea de mucha utilidad para ti, de verdad, en tu vida, en tu ministerio. Sobre todo este capítulo 3 es mucho para líderes, mucho para formación de líderes, y yo sé que van a entender qué es lo que tienen que hacer ahora, a partir de ahora, cada vez que te toque pasar esos procesos de fuego, pruebas de fuego o todo lo que tengas que pasar, ¿ok? Entonces, que Dios los bendiga, queridos hermanos, y será hasta la próxima transmisión.